quiero tocar el tema que hemos estado ya anunciando acerca de lo que es abrazando el futuro. Abrazando el futuro. Estamos hablando acerca de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios. En la persona del Señor Jesús. Y necesitamos abrazar el futuro, lo que nos queda de vida, lo que nos reste de vida, lo que tengamos de deseos por delante, de esas ambiciones en el buen sentido de la palabra que anhelamos alcanzar para nuestra familia, para nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestro caminar diario, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Vamos a abrazarlo con todo nuestro corazón y en todo momento, porque yo sí creo que los mejores años de esta iglesia no están atrás, no fueron atrás, sino están por delante. Están por delante. Lo mejor está por venir. Es importante. Y esto incluye no solamente a esta iglesia cristiana, sino a todas las iglesias cristianas de México. Yo declaro que lo mejor está por venir en todas ellas y que seremos realmente el factor de cambio, de transformación para que esta nación se levante, como se dijo, en una nación bendecida, en una nación próspera, en una nación que tiene que erradicar y estará erradicando la corrupción, todo mal que nos aqueja en este momento, y que la iglesia se levantará para orar, para hablar con el Señor, para levantar mejores personas, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores estudiantes, que harán de esta nación una nación completamente nueva y diferente. Tenemos que abrazar el futuro. Dile al que está a tu lado: abraza tu futuro. Abraza tu futuro. Hay un futuro. El día en que dejemos de pensar en el futuro y en las cosas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros y que desea que hagamos, ese día dejaremos de crecer. Y evidentemente, al dejar de hacerlo, estaremos muriendo. Pero yo quiero seguir abrazando mi futuro, abrazando lo que el Señor tiene para nosotros. Hay mucho por hacer. Tenemos muchas cosas por delante. Nuestra vida es una aventura permanente en el Señor. Es apasionante el poder encontrarnos con Él, deleitarnos con su palabra, deleitarnos con todos. Hoy en la mañana a los servidores les decía que debemos estar siguiendo estas 3 letras que estaba yo en la mañana orando y diciendo, y es POP. A ver, repite: pop. Como palomitas, ¿verdad? Pop, pop, pop. A ver, repitan: pop, pop. ¿Qué quiere decir? Palabra, oración y persistencia, perseverancia. Pop. Que no se te olvide. Nosotros vivimos a través de todo lo que el Señor nos da, a través de su palabra, a través de nuestra comunión y oración íntima, cercana con Él, nuestra relación que tenemos con Él y la perseverancia. El que podamos permanecer, perseverar, persistir en mantenernos en el camino que Dios nos ha señalado. Entonces, en verdad, nosotros tenemos que ser una familia que camina unida. Estaba yo leyendo, viendo acerca de esto, y cuando tratamos de hacer las cosas solos, solos nos quedamos. Si alguna persona desea hacer algo, pero lo hace de una manera porque se siente capacitado, se siente una persona que puede hacer las cosas independiente, esa persona a la larga
se queda sola. Por eso nosotros somos una familia. Y esta familia tiene que ser conformada con todos los que creen en el Señor, que conforman el cuerpo de Cristo. Las reuniones de hogar son algo increíble precisamente para eso, para que podamos ahí mismo sentir el apoyo, la ayuda que necesitamos, oración, los miércoles en donde venimos a orar al Señor e interceder, ministrar sanidad, ministrar en cuanto a nuestras necesidades, ministrar del Espíritu Santo, orar a Dios. ¿Por qué razón? Porque no podemos solos hacer todo. Hay cosas que solos las podemos hacer y debemos hacer. ¿Qué son? El que yo tengo que leer mi palabra, yo tengo que orar a Dios, tengo que tener mi devocional diario, mi devocional personal permanentemente con el Señor y luego persistir en ello sin falta. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando se trata ya de expandir el reino, cuando se trata de mis hijos, cuando se trata de mi familia, yo no puedo estar solo, yo necesito de otros más a mi alrededor. Usted necesita verdaderamente del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos señala claramente cómo es esto. Él dice que el dedo no le puede decir al pie no te necesito. El ojo no le puede decir a la mano no te necesito. Ni mucho menos el oído le puede decir a la boca no te necesito. Todos nos necesitamos, pero todo el cuerpo humano hace la comparación con el cuerpo de Cristo. Están unidos entre sí para que se ayuden. Dile al que está a tu lado, yo te puedo ayudar. Dile, yo te puedo ayudar. Solo pídemelo, por favor. Pídemelo. Yo te quiero ayudar. Y ayúdelo, en verdad. Ayúdelo. Hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad. Entonces todos conformamos el cuerpo de Cristo y una gran familia. Pero esto tiene que irse transmitiendo y pasando de generación en generación. De generación en generación. Cuando yo abrazo mi futuro, yo puedo ver, por ejemplo, los hijos de aquellos que están a mi alrededor, y yo los veo creciendo en el Señor, yo los veo creciendo en un ambiente totalmente diferente, yo los veo ya sirviendo al Señor, abrazo el futuro de esas gentes y las amo. Y veo cómo el Señor está obrando en sus vidas y veo cómo el Señor está formando nuevas generaciones totalmente diferentes que conocen a su Dios y que pueden caminar con Él. Entonces, solamente voy a tratar hoy 2 puntos. El primero de ellos es que tenemos que ser leales a nuestro futuro. Si usted abraza su futuro, no lo haga a medias, sino con todo. Realmente ser leal a el futuro, a lo que Dios está hablando. Si en verdad queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles. Y esto incluye nuestra lealtad a Dios y nuestra lealtad a la iglesia y a los pastores que Dios ha puesto. Y voy a leer nuevamente el Salmo 89, en el versículo número 1, dice la Escritura, perpetuamente cantaré, Salmos 89, 1, perpetuamente cantaré las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. Diré, para siempre será edificada la misericordia. En los mismos cielos establecerás tu fidelidad. Yo hice un pacto con mi escogido. Juré a mi siervo David diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios encontró un hombre fiel, David, e hizo un pacto con él. Pero el Señor ha hecho un pacto
aún superior en nosotros a través de Jesús, el cual nos está diciendo lo mismo. He hecho un pacto contigo. Yo te escogí. Tú eres mi siervo y yo voy a confirmar tu descendencia. Y tu descendencia edificaré por todas las generaciones. Y esto es una promesa de parte de Dios. Él dará a conocer su fidelidad de generación en generación. Estas son palabras claves. Dar a conocer la fidelidad de Dios. Usted tiene que dar a conocer la fidelidad de Dios de generación en generación. Generaciones del pasado, generaciones del presente y generaciones del futuro. Deuteronomio capítulo 7, en el versículo número 9, está diciendo el Señor también aquí algo que habla acerca de las generaciones. Dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él nos bendecirá, que guarde el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Abraza tu futuro hasta 1000 generaciones. A tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, aquellos que no verás, pero que serán bendecidos porque tú sembraste. Yo a veces pienso, ¿por qué el Señor, siendo yo una persona que no tenía ningún antecedente de Cristo, ningún antecedente de Dios, vivía una vida totalmente alejada de Dios, no tenía ni la menor idea de nada? ¿Por qué el Señor me bendijo? ¿Por qué tocó mi corazón? ¿Por qué me escogió? ¿Por qué llamó a la puerta? Como dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Y Él está tocando la puerta del corazón de las personas. Dice: si alguno abre la puerta, yo entraré, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos una relación. ¿Por qué? Y luego cuando me pongo a pensar, mi esposa, por ejemplo, empezamos a ver hacia atrás sus generaciones. Y empezamos a ver que sus generaciones amaron a Dios. Generaciones que yo no conocí, pero que fueron generaciones que aún hubo pastores dentro de esas generaciones de mi esposa y que yo recibí ahora sin merecer nada, por pura gracia, esa bendición. Y ahora me toca a mí, a través de mis hijos y a través de lo que se hace, que yo pueda continuar con estas generaciones, porque la bendición de Dios es hasta 1000 generaciones. ¡Qué increíble! Esto a mí me impacta. Entonces, abraza tu futuro hasta 1000 generaciones. Ahora, el Salmo 145, versículo número 13, dice la Escritura: tu reino es reino de todos los siglos. Tu reino es reino de todos los siglos. Y tu dominio es, ¿de qué? De todas las generaciones. Aquí, en esta que es la Reina Valera 2015, dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu dominio de generación en generación. El poder de Dios, el dominio de Dios es de generación en generación. No se pueden romper las generaciones que el Señor ha bendecido. Si el Señor ha bendecido tu vida, ha bendecido a tu gente, ha bendecido a tus generaciones, eso no se puede cortar. De alguna manera Dios dará testimonio. Yo no sé cómo llegó el Señor a mi vida. Tú puedes decir que fue una casualidad, que fue algo fortuito, etcétera, pero llegó a mi vida, tocó la puerta, abrí la puerta. Le dije: sí, Señor, yo sé que eres tú. Yo vivo una vida totalmente vana, desordenada, vacía, en maldad, en perversidad, pero tú eres mi respuesta, tú eres mi Dios. Y cuando abrí la puerta, Él entró a mi corazón y Él transformó.
Y Él fue sacando todo lo malo y dejando y trayendo todo lo bueno que Él tiene para mi vida. Entonces el Señor dice que es por 1000 generaciones. Y cuando Dios quiere hacer algo nuevo, nosotros debemos abrazarlo. No podemos ser leales al pasado porque ya pasó. Debemos ser leales al futuro porque sabemos que Dios nos bendecirá de generación en generación. Por ejemplo, aquí se han hecho muchas cosas. Dios nos ha permitido ver cosas extraordinarias. Hemos vivido experiencias que solo Dios puede traer. Su gracia ha sido determinante, se ha derramado. Él ha manifestado su dominio y su gobierno. Él reina sobre nuestras vidas y sobre todo aquel que desea que el Señor reine en su corazón. Y ha sido una generación, probablemente 2 generaciones, 34 años, y en otras iglesias hasta 40 años. Pero hemos sido fieles y leales a todo ello. Pero esto ya ha quedado en el pasado y ahora necesitamos ver hacia el futuro. Abraza tu futuro, abrázalo. Ay, Señor, yo quiero tener una relación como nunca. Yo quiero que te manifiestes a mi vida como nunca lo he experimentado. ¿Y sabe qué? El Señor lo va a hacer. Si usted clama a Él, dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Por eso pop, palabra, oración, perseverancia. Él está con nosotros. Entonces, no puedes sacrificar tu futuro pensando en el pasado. Tenemos que ser leales al futuro. Tenemos que pensar, Señor, ¿qué me espera de mi vida? ¿Qué me espera con mis hijos? ¿Qué me espera? Yo quiero abrazar mi futuro. Yo creo que tengo un futuro en ti increíble. Yo creo que tengo un futuro en ti como nunca jamás lo he visto. Yo creo que me he equivocado. Yo creo que he tenido faltas, pero ya eso quedó atrás. Hasta este punto tú me has ayudado y he podido ver tus maravillas, pero de aquí en adelante yo abrazo. Quiero abrazar. Me quedan años de vida, no sé cuántos, pero quiero abrazarlos. Tengo que criar hijos. Señor, ayúdame. Yo abrazo este futuro. Quiero que ellos crezcan conociéndote. Quiero que ellos vean tu gloria. Quiero que ellos brillen igual. Yo quiero que ellos sean de esas generaciones benditas, que sean bendecidos. Yo no lo puedo cortar. Si tú me has bendecido a mí, el único que puede cortarlo es el enemigo. Cuando nos engaña, cuando nos pervierte, cuando nos hace ver cosas que no son. Pero abraza tu futuro. El Señor puede traerte lo mejor para tu vida en todo lo que te queda. Yo puedo ver la vida de David y dice que David preparó todo con abundancia de provisión para que Salomón, su hijo, hiciera lo que tenía que hacer. David nunca pudo haber hecho lo que hizo Salomón. David fue un hombre tremendo. La Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. El único que ha sido nombrado de esta manera. Sin embargo, Dios le dijo, tú no vas a ir más adelante porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo lo hará. Y jamás imaginó. Él le preparó oro, le preparó piedras, le preparó madera, le preparó un chorro de cosas, pero no vio el resultado. Pero Dios sí lo sabía y Dios lo estaba viendo. Y Él preparó. Yo te invito a que prepares tu vida, que prepares esto que va a bendecir a las 1000 generaciones. Empezando contigo. Sé un hombre, sé una mujer conforme al corazón de Dios. Algunas cosas no las verás tú, las harán tus hijos, pero abrázalos.
Abraza tu futuro, porque eso es importante delante de Dios. Nosotros preparamos a nuestros hijos para el futuro. Quiero decirles esto: la presencia de Dios no cambia. Siempre estará con los que la anhelan y la buscan de todo corazón. Pero la presencia de Dios se mueve de generación en generación. De generación en generación. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés era uno. Y ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba. Dice la Escritura que el tabernáculo estaba ahí y la nube les cubría de día y el fuego les cubría de noche, y la presencia de Dios manifiesta estaba en ese tabernáculo. Pero el tabernáculo de David era otro. Era un tabernáculo en donde se adoraba a Dios, en donde había adoración las 24 horas del día. Pero el tabernáculo, ahí estaba. El arca era la misma. La presencia de Dios es la misma exactamente. Era la misma en todo momento. El tabernáculo a lo mejor era diferente, pero el arca es la misma. El tabernáculo era diferente, pero la presencia de Dios era la misma. Dice Hebreos capítulo 9, en el versículo número 11, esto: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Hoy el tabernáculo es Cristo. Es Cristo. Hoy el arca es Cristo. Y la presencia de Dios es la misma. La misma que había con Moisés, la misma que había con David y la misma que usted hoy disfruta con nuestro Dios. ¿No le encanta eso? A mí me fascina. Porque mire, es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Sí cambia, pero esto es para siempre. Así lo dice la Escritura. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros o que han de venir, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo. ¿Ya? ¿Para qué más? Ese es el Señor. La presencia es la misma. Cada generación requiere una presentación del tabernáculo, pero el arca es la misma. Cada familia es diferente. Cada uno de nosotros es diferente, pero la presencia de Dios en tu familia tiene que ser la misma. La presencia de Dios en una casa, en una familia, se nota inmediatamente, porque es igual, porque es la misma. Y en esta familia se siente la presencia de Dios, porque aun cuando el tabernáculo pudiera ser estas 4 paredes y techo, la presencia es la misma. Y este tabernáculo perfecto, único, es Cristo. Es Cristo. Y por eso nosotros disfrutamos de su presencia. Entonces, cada generación requiere una presentación del tabernáculo, a lo mejor diferente, pero la presencia de Dios es la misma. Cada iglesia es diferente porque su gente es diferente, pero Dios quiere que su presencia permanezca de generación en generación, de generación en generación. ¡Wow! Tuve el privilegio de ser bendecido por mi tía Chave. Antes de que el Señor se la llevara, me bendijo.
Y me bendijo 1 y 2 veces y 3 veces. Y todas las veces que podía, antes de partir, me bendijo. Me habló palabras proféticas para que esa bendición generacional permaneciera en mi vida. Y yo soy diferente a ella, de una hechura completamente diferente. Ella nunca estuvo aquí en el estrado predicando la palabra, pero era una intercesora incansable. Ella traía la presencia de Dios a donde quiera que iba. Ella se fue cantando y alabando al Señor. Tremendo. Pero me bendijo. Y le bendice a usted también. Por 1000 generaciones, por 1000 generaciones. No avanzaremos gran cosa si realmente no entendemos este principio, pero también el segundo punto que es importante, tenemos que honrar el pasado. Tenemos que honrar. Dice Isaías 58, 12, Isaías 58, 12, está hablando la escritura también aquí sobre generaciones. Dice aquí, los tuyos, dile al que está a tu lado, los tuyos, los tuyos, los tuyos, tu marido, tu esposa, tus hijos, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Si sabes que hay algo que está ahí en ruinas, que está atorado, que se está rompiendo, los tuyos van a reconstruirlo. Levantarán los cimientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas o de portillos y restaurador de sendas para habitar. Si en el pasado tú dices, bueno, en el pasado no me fue tan bien, en el pasado no hice las cosas como debía, pero Dios te está diciendo, tú tienes a Cristo y puedes ser un reparador de portillos. Tú restaurarás, reconstruirás sobre aquello que aparentemente no era nada, pero que es el cimiento de Cristo en tu vida. Tú vas a levantar una nueva generación, te levantarás en una nueva generación porque el tabernáculo perfecto de Dios está en tu vida. Y de ahí tú vas a construir generaciones y generaciones que vendrán detrás de ti. Y esto nos habla de no destruir el pasado, sino tomarlo en cuenta. Tomar en cuenta aquellas cosas que hemos hecho mal, inclusive repararlo. Dios quiere repararlo. Dice la Escritura que el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y juntamente con el ministerio de la reconciliación nos ha dado el ministerio de la redención, de ser redimidos, de ser perdonados, de pedir perdón, de reconstruir aquello que hemos hecho mal para levantar algo nuevo, generaciones y generaciones en el Señor que serán diferentes. Porque Dios ha sido bueno, porque Dios no cambia, porque Él dice que el pacto que ha hecho es un pacto eterno que va de generación en generación. Entonces debemos darle honra y respeto y honor, porque esa es la cultura del reino. Romanos en el capítulo 13, Romanos capítulo 13, el versículo 7 nos da una indicación muy clara y definitiva. Dice, paguen a todos lo que deben. Dile al que está a tu lado, te voy a pagar. A ver si es cierto, ¿verdad? ¿Y qué me debes? Pues aquí dice lo que debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Una familia como la nuestra, una familia cristiana en donde nos respetamos, en donde hay amor, en donde el tabernáculo es Cristo, en donde el Rey reina verdaderamente en los corazones, es una familia
en donde nos respetamos. Paga lo que debe. Si es perdón, perdona. Perdona. Si es honra, dale honra, porque es un hijo de Dios, porque es una persona que Dios ha transformado, porque es una persona que merece el respeto y el honor. Aunque a tus ojos parezca que no, para Dios sí lo es, porque formamos una familia. Paga lo que debe, paga lo que debes. Al que respeto, respeto. Al que honor, honor. Porque la Biblia nos habla siempre de generaciones y de generaciones. Dice la Escritura que para la llegada del Señor Jesucristo, dice que desde las generaciones de Abraham hasta David fueron 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo son 14 generaciones contadas. Tu vida está contada. Dios está contando tus generaciones. Desde Ernesto en adelante, tantas generaciones. Yo no sé cuántas. ¿Vendrá el Señor? ¿Llegará el Señor antes? Ojalá. Sería increíble, pero están contadas. Así como fueron contadas las generaciones, desde que Dios escogió a un hombre, a Abraham, hasta Jesús, fueron 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones. ¿Cuántas generaciones quieres que sean bendecidas para ti? Con la presencia del Señor. La generación de Cristo es la generación del reino de Dios. Las otras generaciones fueron diferentes. La generación de Abraham fue la deformación de un pueblo. Fue la formación de un pueblo el cual el Señor utilizaría en sus propósitos divinos para lo que vendría después. La generación de David fue una generación en donde él tuvo una relación tan estrecha con un hombre que le consideró conforme a su corazón. Y desde ahí hubo una gran cantidad de cosas que sucedieron hasta la deportación a Babilonia, en donde cayeron en desgracia. Y de ahí pasaron otras 14 generaciones hasta que vino la respuesta. Hasta que vino el Señor Jesucristo, hasta que llegó el Salvador del mundo. Entonces debemos honrar nuestro pasado, debemos honrar que hemos sido creyentes, que Dios nos ha rescatado para seguir adelante. Debemos honrarnos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque cada uno está transmitiendo a los demás de las generaciones y generaciones de Dios, de la bendición de Dios, de la presencia de Dios, de su reino. Y debemos honrar también los cimientos que Dios ha puesto en esta iglesia. Dice la Biblia y última escritura en el libro de Esdras, en el capítulo número 3, Esdras en el capítulo 3, versículo 10, lo siguiente: mientras los constructores del templo del Señor colocaban los cimientos, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, portando címbalos para alabar al Señor, según las instrucciones de David, rey de Israel, cantaban alabando y dando gracias al Señor, y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque eran colocados los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo lloraban en alta voz cuando ante sus ojos
eran puestos los cimientos de este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y por causa del griterío, el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría de la voz del llanto del pueblo, pues el pueblo gritaba con gran júbilo y el bullicio se oía desde lejos. Cuando pasa esto en tu vida, es increíble. Cuando pasa en tu familia, en tus generaciones, es increíble. Cuando pasa en una iglesia, es extraordinario. Porque lo que está mencionando aquí es precisamente de esa generación antes de la llegada del Señor Jesucristo. La generación a la que se le permitió regresar para reconstruir ese templo que originalmente se había hecho. Y solamente quedaban de él los cimientos. Y dice que los ancianos que en algún momento dado se acordaban, ya sea oralmente por lo que les decían sus hijos, sus padres o sus abuelos, lloraban porque sabían que era Dios. Y otros estaban dando gritos de alegría, no podían distinguir. Eso es lo que hace Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros estamos poniendo el fundamento de nuevas generaciones, cuando sabemos que se está levantando el templo, y dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y aquí mismo se está reconstruyendo una vida nueva, una nueva generación para bendecir, para llevar el mensaje a todas las naciones. Es increíble echar los cimientos de una nueva generación, una iglesia que pueda captar toda la gente de un avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? Llegará una iglesia así, una iglesia que enseña la sana doctrina, una iglesia que evangeliza, una iglesia que sale para llevar el reino, cambiar la expresión del rumbo de tu propia vida, llorar porque estás volviendo a levantarte de algo que te ha sucedido, y luego dar gritos de alegría al verlo ya hecho una realidad, porque Dios es capaz de hacerlo todo. Y tercero, despertar a la visión por la cual Dios te llamó por algo, te rescató por algo, y esta iglesia la levantó también Dios por algo, y sabemos que Dios cumplirá toda promesa en nosotros, y lo hará. Si esto lo hacemos, entonces Dios continuará bendiciéndonos hasta 1000 generaciones. Abraza tu futuro. Abraza tu futuro. Así que inclinen su rostro y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Al darnos cuenta, Señor, de esto, es tu reino, Señor. Eres tú, Señor. Nadie más. Y declaramos, Señor, que te amamos, que anhelamos abrazar nuestro futuro en ti. Que la clave sabemos que es dar a conocer tu fidelidad de generación en generación. Porque tú dices que guardas el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Porque sabemos que tu dominio, tu reino es por los siglos de los siglos, por la eternidad, y tú reinas. Y lo que hemos vivido en Cristo ha sido extraordinario. Pero si hemos echado algo a perder, si se han roto, si se ha destruido algo,
nos levantamos, Señor. Y al ver los cimientos originales, lloramos, porque sabemos que tú nos has bendecido y nos has querido rescatar. Pero fundamentamos sobre ellos para después dar gritos de júbilo y de alegría, porque tú estarás con nosotros siempre. Gracias, Señor. Y yo quiero hacer una oración más con aquellas personas que nunca han abierto la puerta. Dice la Escritura que el Señor está a la puerta de tu corazón y está llamándote. Está llamando. Y que si tú puedes entrar en esa puerta, Él va a estar contigo, Él te perdonará, Él te sanará y Él te dará una nueva vida. Y yo quiero orar con ustedes si son aquellos que quieren hacer esta oración como la hicimos cada uno de nosotros alguna vez, para decirle: Señor, ven a mi vida. Yo abro la puerta. Abro la puerta. Y si tú eres esa persona, yo te voy a pedir que te pongas en pie, por favor. Ahí en donde estás, ponte de pie. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, 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 gracias. Pónganse en pie. No le dé pena. Alguna vez, gracias, gracias. Alguna vez hicimos esto también nosotros. Y yo voy a orar ahora, pero les quiero pedir un favor. Terminando esta oración, yo quiero que se dirijan aquí a la derecha. Tienen algo preparado para ustedes. Como dice la Escritura, les explicarán de una manera más extensa, más precisa, lo que es el reino de Dios. Pero mientras, yo quiero que usted ore conmigo y luego vaya hacia allá. Así que dígale así y ore en voz alta: Padre Celestial, te doy gracias. Sé que estás tocando a la puerta de mi corazón. No me resisto más. Reconozco que tú eres Dios. Y desde hoy reconozco que tú eres mi Dios. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón, de todo. Y recibo por gracia tu perdón, porque yo creo que Jesús murió por mí en la cruz para pagar en mi lugar. El Señor Jesús derramó su sangre para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Y hoy le digo: la puerta de mi corazón está abierta. Ven, Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona. Yo lo creo, Señor. Tú lo harás. Las cosas viejas de mi vida quedarán atrás. Y soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Expande.